Cuando ella llega a Medellín, está muy interesada en Chagall. Chagall en esa época, eh, una persona que tenía mucho renombre en el arte contemporáneo. Y precisamente pues ella había estado en París y había visto, habíamos visto, por ejemplo, esa cúpula interior de la ópera, pintada por Chagall. Entonces, no, no solamente Chagall, hay muchas otras influencias también tenía en ese momento. Matisse, por ejemplo, eso pues es una influencia que uno está viendo todos los días, lo que es Matisse, Picasso. Pero así de pintores específicos podemos hablar también más adelante, pintores importantes del siglo pasado, siglo XX, por ejemplo Morandi, los bodegones de Morandi. Lo que uno está viviendo, lo que está viendo, los libros de arte que está consultando, eh, todo eso es lo que va a influir en su pintura. Entonces, ella en ciertas etapas le estaba interesando un pintor, en otra época de su vida le interesa otro pintor. Entonces iba mezclando esos artistas que le iban interesando en sus cuadros con cosas de la historia de Medellín. Iba haciendo como un diario de todo lo que acontecía. Ella fue amante de la naturaleza, de los animales, tuvo mascotas, etcétera. Entonces era como un descanso de toda esa violencia que estaba viviendo en sus cuadros. No solo de la violencia local, sino mundial de la época. Las guerras frías, las Alemanias divididas, las ocupaciones de los países comunistas en Europa, en fin, todo eso. Todas las represiones no solo en Estados Unidos, por ejemplo en Estados Unidos ella vivió todas esas represiones raciales con su familia. Estuve en muchas demostraciones de esas. Entonces todo eso está en cuadros, en cada época de su pintura. Cambiar de una cultura, la que ella vivió, Estados Unidos, a llegar a una cultura latinoamericana, Colombia, son, allá en Estados Unidos son ciertas imágenes, aquí son otras imágenes. En Estados Unidos son ciertos colores, aquí son los colores del trópico, son colores más intensos, sobre todo en la cultura pop, en los pueblos, en las imágenes religiosas, las Semanas Santas, las plazas de los pueblos, todo eso. Eso a una persona sensible, eso la va cambiando sin que ella quiera. Ella llegó acá, me acuerdo, sus primeras pinturas abstractas con óleo,
sobre papel o sobre cartón. Hizo varias cositas abstractas, muy bonitas, unas composiciones muy hermosas, muy equilibradas de color, muy claras, pero poco a poco no le iban resultando las pinturas que seguían, abstractas, y entonces, por ejemplo, ya empezaba a utilizar ya cosas propias de la cultura de acá, íconos religiosos, frutas, bodegones, cosas nuevas para ella. Y poco a poco se fue dando ese cambio hacia esa pintura ya más de tipo real, figurativa, digamos, no real, sino figurativa. Además, en esa época, en Estados Unidos ya también se estaba empezando a acabar ese abstracto expresionismo. Estaba empezando también en esos años 70 y pico una pintura realista. Está empezando un realismo. Esos bocetos eran ideas en un papelito, con ciertas palabras claves, y ella iba recortando de las revistas. Por ejemplo, ella tenía mucha influencia de la revista Time. Le llegaba la revista editada en Estados Unidos, le llegaba aquí directamente, o todas estas revistas de aquí, Semanas, Cromos, etcétera, etcétera, todo eso también muy importante como para mirar ahí personajes, fotos que después le iban a servir en las pinturas. Entonces, por lo general sus cuadros, que son muy bien acabados, vienen a ser como uno por lo general pinta es con un sentimiento, y ella pues pinta con un sentimiento, no solo para el color, la forma, las cosas que ve. Y entonces esos cuadros quedan con mucha vida y son como un resultado muy natural, aunque ella me decía a mí, por ejemplo, a ella le daba trabajo eso de a dónde es el centro de este cuadro, pues geométricamente. Claro que ópticamente sí, ella sabía dónde es, pero ella quería una cosa geométrica. Entonces, hacerme aquí señalarme a dónde es la mitad. Quiero que me pintes que aquí me quede un cuadrado, o que aquí me quede un círculo, o que aquí me quede un triángulo. Entonces eso pues lo manejaba yo como mi formación de arquitecto, todo eso de la escala, las escuadras, en fin, todo eso, las líneas paralelas, no sé qué, las perpendiculares. Entonces yo señalaba todo eso y ella ya entonces empezaba a elaborar su cuadro. Unas veces empezaba por, digamos, por las figuras más importantes que iban a figurar en el cuadro, ya las tenía en su cabeza organizada. Entonces
ya por medio de las fotos o así espontáneamente, a medida que uno va dibujando ya pues ya no tiene ni que recurrir a lo partir como de lo que hay, sino que muchas veces ya el mental puede elabora muy fácil. Entonces empezaba a poner figuritas allá y a mirar cómo funcionaban, y después ponía los espacios, o sea, lo que la gente llama los fondos, todos los espacios del cuadro, o al contrario, o simultáneamente. En fin, según con las técnicas que estuviera pintando en ese momento. Por lo general, ella lo que prefería era el óleo, pero usaba también muchas otras técnicas.